Buenas noches, ¿cómo están? Ya vamos a iniciar nuestro programa Gerontológicos de la Central Gerontológica Internacional. Bueno, tenemos varios temas para reflexionar el día de hoy y lo vamos a ir revisando y también ustedes, las personas que estén viendo, puedan comentar también acerca de los temas que vamos a hoy día a exponer, a mostrar. En realidad lo que nosotros queremos es que en base a estos comentarios podamos llegar también a ciertos acuerdos, ¿no? Con respecto a lo que ocurre en el ámbito gerontológico y los estamos poniendo algunos temas que a veces resultan polémicos, controversiales y en algunos casos, bueno, simplemente eh, de aclaración, ¿no? De análisis. Bueno, vamos a empezar entonces nuestro programa y recordándole que entre el 15 al 17 de agosto tienes que estar en el importante congreso organizado por nuestra unidad Vanguardia Gerontológica, repensando la gerontología. Muy importante todas las participaciones, los profesionales y los temas que se van a llevar a cabo. Es excelente. Vamos a ver. Bueno, la primera reflexión del día de hoy, por decirlo así, que dice el fin del elitismo en el ámbito gerontológico y se viene una revolución comunicadora y conceptual. Veamos. Bueno, vamos a decir, van quedando atrás estos círculos cerrados. Nos vamos a referir en este momento a esas tendencias que habían hasta hace pocos años, ¿no? Habían los círculos cerrados de instituciones y de profesionales incluso que les gustaba la idea de estar siempre como, o sea, como que no quieren compartir el conocimiento, ¿no? O sea, tienen una tendencia así y que lo vamos a destacar ahora. Bueno, ya van quedando atrás esos círculos cerrados que absurdamente quieren monopolizar lo que consideran un conocimiento reservado para una élite profesional. Felizmente esto ya está superándose. Para generar crecimiento y desarrollo debemos tener una acción promotora, dinámica. Nadie pretende ocupar plaza que corresponde a un profesional competente, pero el conocimiento es libre, ojo, y requerimos por ello difusión. Ya no deberíamos tener grupos cerrados en redes sociales. Yo sé que todavía hay grupos cerrados en redes sociales. No lo entiendo, la verdad. Deberíamos hacer todos grupos abiertos al conocimiento. Por el contrario, escribir, publicar, compartir, eso es lo que necesitamos. Necesitamos cultura gerontológica difundida para toda la población. Eso no quiere decir que todos van a ser gerontólogos. Simplemente y llanamente tenemos que tener la comprensión en sí de lo que significa el envejecimiento, lo que es las personas mayores, todo lo que implica realmente. No necesariamente, pues, vas a tener la formación de un profesional de la gerontología, pero sí es necesario, como una cuestión educativa básica, que esto se pueda lograr. Difundir una cultura gerontológica. Es absurdo también que temas de interés público, por eso lo digo acá, los temas de interés público no se pueden tratar como si fuera interés privado, ¿no es cierto? Yo he tenido oportunidades de ver estas actitudes, ¿no? De grupos, de instituciones que se reúnan a puerta cerrada y que ni siquiera tenían una fanpage para comunicar de qué se trataba lo que estaban hablando. Entonces, tal vez para que sus líderes tengan monopolio de las informaciones y presentarse como paladines de la justicia, esas cosas ya no van más, definitivamente. Ya estamos en la era de la información y hoy en día se está democratizando un poco más el conocimiento. Felizmente, entonces, esta situación de grupos así elitistas ya cae en el ridículo, ¿verdad? Y hoy la información gerontológica está abierta, generosa, todos tenemos acceso. Llegaron los tiempos de la difusión del conocimiento.
Ahora, todas las redes sociales importantes están abiertas a la posibilidad de acceder a algún tipo de valiosas publicaciones, así como también hay algunas que son fallidas, por más que tengan buenas intenciones. Bueno, entonces voy a decirlo, hay grupos como en el caso de la Central, nosotros tenemos un grupo que se llama Vanguardia Gerontológica, que siendo un grupo líder, porque siempre está abierto al análisis crítico conceptual, ¿no? Pero es de perfil público, 100%. Es decir, nuestros conocimientos que vamos adquiriendo y digamos, las conclusiones hacia dónde vamos es de interés público. Por lo tanto, se publica. Todo se publica. Hay una revolución comunicadora en marcha que nos confronta ante la necesidad de repensar la gerontología. ¿Y por qué repensar la gerontología? Porque todo cambia, ¿no? Hay una transformación en la sociedad, hay una transformación en lo que son las personas mayores. Hay nuevas investigaciones que van revelándonos diversos aspectos del envejecimiento que no conocíamos. Y esto revoluciona nuestra mirada, de hecho, ¿no? Entonces, nos obligan a reconceptualizar, a la necesidad de enfoques nuevos para esta nueva realidad del envejecimiento y las personas mayores. Muy bien, también ya está aquí con nosotros la doctora Karina Rodríguez. Adelante, Karina, tu micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luigi, ¿cómo estás? Bien, Felizmente, bien ahí. felizmente Eh, recién estamos empezando. Y bueno, sí, así lo que estaba comentando era como todavía hace unos pocos años veía a grupos de instituciones que se reunían a puerta cerrada, ¿no? Y que no difundían lo que hablaban ahí. Y cuando el tema era de interés público, ¿no? Y cuando es interés público, tú estás obligado a comunicar. Eso está claro. O sea, si estás hablando tú sobre política, sobre personas mayores, esas cosas no pueden manejarse sin difusión, ¿no? Y sin la participación de las personas justamente con las cuales de las cuales estás hablando, ¿no? No sé si en tu país ha ocurrido una cosa similar, pero así ocurrió por mucho tiempo acá. Ahora, eso ya es muy difícil porque el aumento digamos, de la red, o sea, las redes sociales y la comunicación se ha hecho más fluida y ya es más difícil. Y sin embargo, yo tuve una experiencia de ese tipo en la cual yo tuve que retirarme de ese grupo porque yo no estaba de acuerdo con su actitud. O sea, querían hablaban de muchos proyectos, de muchas cosas, y no les interesaba publicarlo. Lo más absurdo, lo más absurdo. Y siento, la... Luigi, siento, Luigi, que muchas veces Ujú. el temor a lo nuevo y Sí, dentro del colectivo de personas mayores ha sido mucho el temor a ese paradigma muy absurdo que maneja a nivel del mundo, de que ujú. hablar de personas mayores es hablar de gasto, hablar de personas mayores es hablar de un caos económico en un Sí, sistema. ajá. Sí, es terrible. Entonces, mejor quedémonos callados, Ujú, porque es algo que no nos conviene. Si voy en favor de, económicamente me pueden lapidar y me pueden acusar de que yo voy a ser causa de que tenga problema de fragmentación, falta de financiación o quiebra de algún servicio que pueda estarse dando social o de atención a persona mayor. ujú, Y si yo estoy en pro de apoyar la inclusión y todo, estoy generando esa parte de pérdida de espacios para otro tipo de colectivos por estar beneficiando a personas mayores. Entonces, del lado que las personas que absurdamente no analizan la importancia de
que cada ser productivo, incluido en la sociedad, se habla, Luigi, que cuando tenemos una capacidad de producir real, podemos incidir del 3 al 5% en el Producto Interno Bruto de un país. Por lo tanto, ¿qué temor tenemos de hablar de la funcionalidad de la persona mayor y la inclusión si eso va a ser algo bueno para nuestro Claro, núcleo social? no, Pero, pero lo que yo observé ujú, era el hecho de que algunas instituciones querían hacer el papel de los héroes, ¿ya? Como diciendo, sí, pues nosotros los hemos hecho y los otros no han hecho nada, algo así, ¿me entiendes? Entonces, sí, pero eso es entonces un protagonismo, claro, eso es un claro, protagonismo afán protagónico, que claro, no eso me... suma porque por el contrario viene a segmentar, a fragmentar, porque lo que Sí, viene a hacer es solo como a que divide, alguien tenga la bandera y dividir, ajá, exactamente. divide, Y claro, no, y eso divide. al final no suma, ajá, así es, Claro, Luis. entonces ese es uno de los temas que felizmente esto ya resulta más difícil que lo puedan hacer, porque ahora con todo lo que hay, ¿no? Del Sí, conocimiento la abierto, ahora ya, auditoría social, ya es más redes, difícil todo. ya Sí. que puedan hacer eso, pero de todas maneras fue una experiencia que yo mismo tuve, ¿no? Y de la Ujú. cual yo mismo le dije, ustedes son paladines de la justicia, son ustedes, cómo le veían esa... Entonces se creían así y entonces yo decía, ¿por qué no publican esto? Las conclusiones, ¿por qué no ponen una página, una fanpage, aunque sea en Facebook, lo que sea, para que la gente sepa de lo que estamos hablando acá? Pero no, Exacto. no querían, no querían, no querían. Yo no, la Pero verdad sí, es... pasa similar, Luigi, pasa similar. Yo creo que en toda Latinoamérica, no solamente en Perú mm, y Guatemala, o sea, pasa a nivel de Latinoamérica la historia viene siendo muy común en todos nuestros países, Luigi. sí, es verdad, las situaciones así que pasan, ¿no? Sí. Ahora, hay una revolución comunicadora en marcha que nos confronta ante la necesidad de repensar la gerontología y en los nuevos tiempos. Nos obligan a reconceptualizar y la necesidad de enfoques nuevos para esta nueva realidad. O sea, mejor dicho, ha cambiado todo lo que antes veíamos en las personas mayores, ¿no es cierto? Ha cambiado el escenario, ya es otra cosa, ¿ves? Es muy diferente a lo que se veía hace 8 años o 10 años incluso, yo recuerdo muy bien. Y entonces me llama la atención que todavía hay personas que están con esa mentalidad, ¿no? Entonces, es necesario confrontar entonces la necesidad de hacer algunos cambios, de renovar, ¿no? La gerontología de todas maneras. Terminamos este primer tema que tenía que ver justamente con esos grupos que aparentemente como una especie de grupos elitistas, ¿no? Actuaban de esa manera. Sí, Luigi, pero justo también la auditoría social actualmente, ahora ya por todos los Sí, colectivos, por cooperantes, por instituciones, y como tú bien dices, las redes sociales, ya ahora es más difícil ocultar cualquier tipo de acción, porque ahora hay mayor promoción, más visibilidad y más sí, comunicación. sí, Entonces, sí, eso nos sí, lleva a ser más transparentes, más concretos y mantener vigente más un tema, porque ya no podemos decir, ay, lo publico en un mes, ¿verdad? Porque todo eso sí. ahora ya no se puede. Sí, pues es verdad. O sea, es increíble, pero ahora ya una persona, por ejemplo, está en esas reuniones, ¿no? Saca fotos, toma nota, se va al Facebook o al LinkedIn ya, y lo publica, ¿no? Ahora es más difícil que se puedan dar esas situaciones. Relación, Exacto. ahora vamos a ver este temita de la relación entre la simplificación del envejecimiento. Cuando estaba en una reunión la vez pasada, aunque se estaban refiriendo al envejecimiento social y no todo lo que implica el envejecimiento, se hablaba bastante de la necesidad de que asumir la complejidad, ¿no? Asumir la complejidad porque el envejecimiento no es un tema simple, ya lo hemos abordado ya más de una vez. Entonces, y por lo tanto, si nosotros intentamos simplificar, lo único que hacemos es al final llevarnos a una
cuestión ambigua, ¿no? Una cuestión que no se desarrolla correctamente. Y hay decenas de definiciones, pues, ¿no? Entonces, imagínate, te vas a poner teorías, posturas ante el envejecimiento y, y no falta el ponente de turno que afirma algo con respecto al envejecimiento, pero sin sustentarlo, ¿no? Entonces, debemos, hay decenas de definiciones, teorías, posturas ante el envejecimiento y realmente cuando abordamos el envejecimiento humano, surgen las reacciones inconscientes de negar algunas realidades. Es la verdad, o sea, nosotros cuando vemos el tema del envejecimiento humano no es igual que cuando vamos a ver el envejecimiento en los animales y otras cosas, ¿no? Aparecen ya los puntos ciegos, ¿te das cuenta? Hay situaciones así. Y aparecen con fuerza argumentos ideológicos, en muchos casos la simplificación y acomodación planteada como necesidad. Entonces la cuestión es simplificar, ¿no? Para que todo el mundo entienda qué cosa es el envejecimiento, pero por ahí también nos lleva a cosas que no son correctas. Hay teorías que parecen establecer que toda la vida es un proceso de envejecimiento y que el avance del tiempo marca una línea continua y entonces un fenómeno cronológico, como diciendo, mañana estarás más viejo, ¿no? Se ignora los rejuvenecimientos en algunos aspectos y por ello traen la falacia de ciertos constructos. A ver, tu, tu comentario. Bien, Luigi. Sí, definitivamente, Luigi, tenemos que llegar a un acuerdo común en función de cómo en realidad vamos a hacer esa línea de proceso que nos lleva a definir esta etapa de vida. Debemos encontrar esa ruta que nos lleve no solo al punto reflexivo, sino también al punto conceptual en el que podamos entender un Ujú. concepto común, que lo podamos difundir y que sea de verdad no simplista, pero sí real de lo que Claro, queremos que todos, desde la élite científica hasta el usuario más lejano que podamos tener, entendamos el proceso. Definitivo, no tiene que ver con la cronología de vida y etapas. no, no, pues. Hay áreas en las que podemos regresar los cambios de envejecimiento si cambiamos de hábitos y empezamos a usar un bloqueador solar, a hidratarnos, a usar un suplemento, a alimentarnos bien, a hacer ejercicio, dormir bien, pues nuestra piel va a tener un proceso regenerativo y pues no es que nunca vaya a envejecer, pero vamos a detener y puede haber una regresión. Y así puede Claro, sí pasar con hay. huesos, con hígado, con muchos de nuestros órganos internos o externos. Entonces, sí es fundamental que estemos abiertos a ir aprendiendo juntos, a ir creando y desarrollando conceptos comunes y a ir sumando a qué es lo que debiera tener esa definición universal que nos pueda llevar a entendernos todos claros y no estar tan equidistantes, el que se sembró en decir que tiene que ver con la edad y la cronología y el que está de lado en el que es un proceso dinámico individual y que va a ir dependiendo de todos Claro, los individuo, factores que pasa. exactamente. Entonces, eso es donde tenemos que ir aprendiendo uno a uno y encontrar ese punto de común, ese punto de acuerdo para que todo esto pues no siga siendo puntos divergentes que nos separen en lugar de unir el proceso. Y hace poco vi una publicación de un artículo que decía algo como que, cuando decía, tienes 30 años y te está saliendo barriguita, algo así, y decía, eh, no se trata de lo que tú crees, es envejecimiento, eso es lo que le dijo. O sea, lo entendía, o sea, el autor del artículo que lo sustentó, bueno, lo sustentó y dijo claramente que el ritmo metabólico se había alterado, ¿no? Y es un tema común también, ¿ah? Que se puede ver, ¿ah? Sí es cierto. Muchas veces yo veo que sí, efectivamente, las personas que no hacen ejercicios generalmente, ¿no?
tienden a tener mayor tejido adiposo y por lo tanto también es cierto. Ahora, todos transitamos, todos vamos a transitar o transitamos el proceso de envejecimiento, ya, pero no al mismo ritmo. Por tanto, la edad cronológica no es un indicador válido para establecer el avance de este envejecimiento, que incluso como recordando la definición de la OMS, podríamos decir que son los daños y no los años, ¿no? Los que envejecen, es la verdad, ¿no? Entonces debemos considerar la edad biológica y establecer que nuestra forma de vivir ralentiza o acelera el proceso de envejecer, obviamente, que por ello no es en sí una cuesta abajo, ya que nosotros seguimos aprendiendo y fortaleciéndonos cuando tenemos un estilo de vida saludable. Entonces el envejecimiento no se va a detener, pero sí se va a ralentizar cuando haces actividad física, por ejemplo, una actividad física regular, ¿no? Te alimentas bien y tienes una actitud positiva en la vida, como lo que tú hablaste el otro día, ¿no? Del sentido, el propósito, ¿no? Que tiene uno en la vida. Te dejo tu Sí, comentario. Luis. Sí, Luis, definitivamente, siempre que tú generes una visión positiva, hagas acciones concretas hacia el bienestar Ujú. y vivas de una manera sana en global, viendo la parte sana holísticamente, no solamente de la ausencia de una enfermedad, vas a ralentizar el envejecimiento. O sea, Claro. todos los cambios genéticos que puedas tener, los puedes cambiar. Hoy por hoy Sí, se puede hasta eliminar el gen extra que traen los de la trisomía 21, los que tenemos a imagínate. nivel, es decir, Mira, todo eso ya lo podemos hacer. Entonces hay muchas cosas que si nosotros hacemos esa modificación de hábitos, y sí que como lo dijiste ahorita, ese sí, ciclo y ese insulto dañino a nuestra mente, a nuestro claro, cuerpo, a nuestra espiritualidad, pues nos va a hacer envejecer más rápido. Pero si claro, nosotros hacemos todo lo contrario, sí se van a ir dando cambios porque el sol nos hace envejecer, porque la radiación nos hace claro, envejecer, porque hay claro. muchos factores, así como Muchos tenemos factores, factores sí, protectores, tenemos sí, factores de insulto, que de eso sí, nunca lo hemos hablado, todos los factores que insultan. Hay factores físicos, hay factores químicos, hay factores que tenemos biológicos que tenemos en el ambiente, pero si nosotros en la balanza ponemos muchas acciones para disminuir el efecto de estos factores, todo eso se va a dar más lento, Luis, definitivamente, claro y que es por sí. ello que debemos promover esa vida y esa vida saludable, ¿verdad? Increíble, sí. El edadismo se fortalece con la simplificación del envejecimiento basado en la edad cronológica y el constructo falaz de la vejez y a la categoría de persona vulnerable a partir de 60 años. Esta es otra cosa que ya se está cayendo, ¿no? El tema ese de que cumpliste 60 años, mágicamente te convertiste en vulnerable cuando tenías 59 estabas bien, ¿ok? Eso no ocurre así, por lo tanto, es absurdo determinar una etapa de la vida en base a la cronología, cuando sabemos, ya conocemos cómo es el envejecimiento tan complejo y vamos a simplificarlo de esa manera, no tontería. Ahora, lo que lleva a generalizaciones indebidas, ¿no? Generalizaciones indebidas, nociones equivocadas, personas mayores que están hay personas mayores que están más fuertes que los que creen que van a venir a asistirlo, ¿no? Están en muy buenas condiciones y conservan muchas fortalezas adquiridas a lo largo de su vida. Y no es mentira que continúan creciendo en dichas fortalezas, ojo, si lo siguen, si esos hábitos permanecen, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, Luigi, definitivamente eh, cada hábito que tú adquieras, para bien o para mal, suma o resta. O sea, si tú te dedicas a fumar, yo te preguntaría, dime en qué áreas y qué tejidos incide en base al envejecimiento el cigarrillo. Y pues Ujú. nos vamos revisando de uno a uno y tenemos deterioro neurológico porque hay daño cerebral, tenemos deterioro en garganta porque tenemos daño a nivel de la cavidad oral, tenemos deterioro pulmonar, tenemos deterioro general
a nivel de nuestro sistema osteomuscular, porque hay más osteopenia, hay osteoporosis, hay pérdida de masa muscular. Entonces, como una acción, mira todo el deterioro que te lleva. Entonces, definitivamente, Luigi, analizamos hábito por hábito y todos los hábitos que tengamos positivos van a sumar y nos van a dar calidad de vida, fortalecimiento y enlentecimiento de los procesos de envejecimiento. Hábitos adversos nos van a acelerar y a veces a Lógico. quintuplicar el Claro, envejecimiento, nos claro. van a acelerar las enfermedades y cuando unes un cúmulo de enfermedades, el envejecimiento se acelera mucho más también. O sea, Así es. viene siendo exponencial, no es lineal, sino que se convierte en un proceso exponencial. Acelerado, claro. Ahora vamos al punto de el tema justamente de la visión, ¿no? De comunicar con visión gerontológica. ¿Qué significa? Pues el comunicar internalizando la visión holística de la gerontología. Eso es comunicar con visión gerontológica. Y saber transmitirla a través de los diversos lenguajes, es decir, expresarlo en el lenguaje hablado, escrito y el uso de las imágenes. Demostrarlo con actitudes e intervenciones acorde con esta visión, ¿no? Aquí este tema, aunque pareciera que es muy fácil, pero no es tan fácil. Es muy común de que alguno de estos aspectos no se logre una publicación adecuada, porque por ahí puede fallar en la imagen. La imagen aparece estereotipada, ¿no? O utiliza de repente alguna frase que puede ser muy idealizante, ¿no? Y algunas que no son muy claras, ambiguas. Entonces, por eso es que es importante fortalecer las capacidades de comunicadoras, ¿no? Y ser muy cuidadoso en las publicaciones, ser responsable, ¿no? En ese sentido. Ahora vamos a hacerlo de un poquito más. Voy a avanzar con 3 imágenes. Cuando dicha visión no está debidamente asimilada, entonces, ¿qué pasa? Comienzan las contradicciones en las formas de expresión. El ejemplo más claro, cuando hablamos de la heterogeneidad del envejecimiento y luego hablamos de las personas mayores en general. O sea, es decir, ¿no? Eh, entonces, ¿qué estamos diciendo en ese momento? ¿No? Hablamos de heterogeneidad del envejecimiento, pero hablamos de las personas mayores como si se tratara de un grupo homogéneo, ¿no? La gerontología es algo que debe y necesita promoverse. Claro que sí, necesitamos que esté inserto en la cultura, ¿no? Tiene que haber una cultura gerontológica difundida. Bajo este criterio, el campo de acción y intervención del gerontólogo se amplía, ¿no? Y antes, por ejemplo, el gerontólogo tal vez no entraba mucho en el tema comunicador, ¿no es cierto? Pero desde que ya se disparó esto del Internet y las redes sociales, ya es que el gerontólogo tenía también que intervenir de una manera adecuada a través de la comunicación, las herramientas de la comunicación y conocerlas bien, ¿no? Y vamos a ver, la última la vamos a sacar acá, de esta parte. En tanto, las personas mayores van conquistando espacios, llegan a ser mayores con mayor calidad de vida y más sanos. No solo transforman su propia imagen, cambian la imagen del envejecimiento. Ojo, claro, lógico. Porque si, por ejemplo, una persona que tiene 30, 40 años, ven a muchas personas de 65, de 70 o más, que la ven en buenas condiciones, participando en actividades, está cambiando hasta la imagen del mismo envejecimiento, ¿no? ¿Qué te parece? Definitivamente, Luis. Para comunicar tenemos que ser responsables, tenemos que tener conocimiento y justo lo que acabas de terminar tú la semana pasada con un jueves, ¿verdad? De preparar tanto al usuario, al comunicador, al receptor y a quien tenga redes. Tenemos que prepararlo para quitar esa visión edadista, para quitar esa parte de, ay, pobrecitos, ay, que tengan un espacio, no, démosles aunque sea un tiempo. O sea, para llenarlo con dignidad, con acciones y procesos reales, constructivos y no edadistas en todo momento. Y luego, definitivamente, Luigi, que si yo no comunico con compromiso y responsabilidad,
definitivamente voy a provocar desinformación, mala Ajá, información o acciones edadistas enmascaradas. Entonces, eso sí sí. tenemos que ser responsables, sí tenemos que capacitarnos y sí tenemos que estar justo con lo que tú cierras tan importante, dispuestos a darnos cuenta que esta evolución del concepto vejez, esta evolución de la diversidad de la persona mayor, está siendo una lucha, un actuar y un vivir de Sí. personas que estamos envejeciendo y que estamos cambiando, rompiendo paradigmas, porque estamos cambiando imagen, acciones, Ujú. participación, inclusión, compromiso, procesos y justo lo que tú decías, muchas veces la persona mayor está en mejor calidad y mejor condición que la persona que le puede llegar a asistir o cuidar, porque la gente joven no está en este momento viendo cómo quiere vivir a sus 60, 70, 80 años. Están viviendo un día a día con mucha ligereza, con mucha irresponsabilidad y no están invirtiendo en esa parte fundamental del ser, como lo es el sembrar, cuidar y actuar con acciones preventivas, que es lo que siempre has dicho, que la prevención Sí, debe ser desde la niñez, juventud, claro. desde que tenemos, no hasta que ya se llegue a ser persona mayor. Y eso es una Así. realidad. Estamos rompiendo esquemas, rompiendo imágenes y rompiendo paradigmas, Luis. Claro. Es que un mundo, mira, acá lo bueno de todo, ¿no? Un mundo mucho más comunicado genera una aceleración de la dinámica social. Es lógico, ¿no es cierto? Cuando se van dando cambios que de alguna manera conectan a los diferentes grupos de personas, obviamente esto va a acelerar los cambios. Eso sí. Entonces lo que nos obliga entonces a echar siempre nuevas miradas a lo que está pasando, ante el hecho de estar siempre desactualizados. Y la actualización ya no puede darla solamente la academia. O sea, claro, por ejemplo, claro, uno dice, bueno, me voy a actualizar. Entonces me voy a actualizar, voy a hacer un diplomado, voy a hacer algún estudio, un curso, diferentes aspectos, ¿no? Eh, pero el asunto es que la dinámica de los cambios está súper acelerada y demanda que el profesional esté al tanto de lo que está ocurriendo a su alrededor. O sea, ya no es una cuestión solamente de que, bueno, ya estudié en la universidad y no, ahora tienes que estar revisándolo constantemente, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Eso es importante. Después, la actualización de estar constantemente informado y el surgimiento de muchos paralelismos ideológicos. El tema de los paralelismos ideológicos, Karina, también es bien interesante, ¿no? Veo a veces personas que dicen, hablan un poco diferente, ¿no? Pero cuando tú analizas, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces yo también me puse a pensar, yo hace ya unos años atrás, 2016, 2017, yo ya había escrito un artículo del cambio que se había dado de las personas mayores y los tengo ahí publicados. Y después me encontré con la nueva, ¿cómo se llama? La nueva longevidad, ¿no? Entonces dije, pero esto yo ya lo había escrito en el año, hace años, pero yo no le puse ese cartelito, ¿no? No le puse el cartelito de nueva longevidad. Simplemente hablé de un nuevo escenario, ¿no? Gerontológico. Pero entonces me doy cuenta que eso se llama paralelismo, pues es cuando diferentes personas están mirando el escenario y por tanto lo van a denominar de alguna manera diferente, ¿no? Lo van a ver, ¿no? Pero es decir, hay coincidencias, ¿no? En ese sentido, hay bastantes coincidencias. Entonces, el marketing social pone también nuevos nombres a lo que ya existía, ojo, presentándolo como algo nuevo, y a veces no es tan nuevo, o sea, a veces yo veo que en realidad no es tan eh, ni tampoco es de disrupción, que es un término que también es un término que ya está bastante de moda ahora. Ahora, cada día hay nuevas personas mayores que ya están digitalizados, ya están con el manejo de la tecnología digital, con una nueva estimulación cognitiva también, ¿no?
más conscientes de sus derechos. Estamos frente a un cambio, yo diría que es un cambio dinámico, Karina. Yo creo que es un cambio dinámico. No se trata de una cosa que vaya demasiado lento. Esto nos obliga a revisar nuestro propio discurso y estructurar uno nuevo. Nuestra forma de comunicarnos y expresarnos se va quedando atrás. Preparémonos para los grandes cambios que ya están en proceso. Ojo. Y acá y la siguiente para que ya puedas. Una visión dinámica de la realidad es imperiosa. Los escenarios cambian constantemente y la gerontología se enfrenta a nuevos retos, ¿no? Y entonces la necesidad, por ejemplo, de intervenir en la educación de todos, ¿no? Y la prevención de la vulnerabilidad son temas ya muy importantes, ¿no? Extremadamente importantes, urgentes. A ver, dame tu comentarios. Definitivamente, Luis, tenemos que estar abiertos a cambios, tenemos que generar el cambio y tenemos que estar atentos a los cambios que se estén dando en todos los contextos que se relacionen. O sea, porque no es un cambio, como tú dices, es un paralelismo, sí, pero es un paralelismo interseccional en el que en Claro. algún momento, y te va a sonar utópico, porque dice, bueno, si es paralelo, ¿cómo se intersecta? Pero al final tienen muchas aristas en las cuales todas van a sumar o restar y todos debemos estar alertas a ellos, porque si no, somos cada uno de nosotros los que vamos a minimizar acciones, a demeritar conceptos y a demeritar avances de cosas que nosotros podemos contribuir. Claro. Las nuevas realidades nos ponen contra la pared y nuestro lenguaje ya no puede reflejar la nueva dinámica. Por eso se va a decir, cuando hablamos de algo dinámico, vamos a decir, las cosas no son, sino van siendo. ¿Ah? Se entiende, ¿no? Van siendo, es decir, estamos yendo a un ritmo, ¿no? A un ritmo que ya no podemos decir, las cosas, ya no puedes decir, las cosas son así, sino las cosas van desarrollando, se van haciendo. Estamos en una nueva dinámica. Ya nuestra manera de pensar también tiene que cambiar. Después, una nueva educación para el envejecer es necesaria, por supuesto. La vulnerabilidad dejará de ser el gran negocio porque también en cierta forma lo hemos convertido en un negocio. Es decir, la idea de que la persona mayor sea muchas veces visto como un sujeto para ser cuidado, ¿no? Un sujeto para ser cuidado, una persona que va rumbo a la dependencia, rumbo a la fragilidad, ¿no es cierto? Entonces se convierte en un negocio también y será reemplazado por lograr el mejor envejecer posible. Yo creo que la evolución, es lo que te iba a decir, Karina, para mí la evolución de todo esto debe ser que el negocio, vamos a ponerlo entre comillas, ya la cuestión así, sería el mejor envejecer posible. O sea, no vamos a normalizar ya la fragilidad, ¿no es cierto? Entonces, el envejecimiento es irreversible, pero sí se puede ralentizar y muchas personas mejoran su condición física y mental durante el transcurso de algunos años. No estamos hablando de 30, 40, 50 años, pero sí una persona que de repente ha adquirido buenos hábitos puede mejorar esta condición e incluso retroceder su edad biológica. Ahora vamos a la siguiente. Nuestra estructura mental a veces no está evolucionando junto con la dinámica de los cambios. Y eso ocurre con varios profesionales, ¿ah? Sí, parece difícil no caer en contradicciones cuando hablamos sobre la heterogeneidad del envejecer, ¿no es cierto? Entonces, este es el asunto. Estamos, nuestra visión, nuestra estructura mental, estamos alineados con el desarrollo de la sociedad, con lo que está pasando realmente. Eso sería bueno. Y finalmente, mucho de lo que se lee hoy en este desfase, en esta falta de visión, y en ellos también hay un problemita con la hiperespecialización. La hiperespecialización no nos ayuda. La persona mayor está cambiando. El envejecimiento en algunas personas parece detenerse. Parece detenerse, obviamente no se detiene, tampoco no vamos a decir eso,
totalmente, pero sí se ralentiza, como le hemos dicho, el envejecimiento mismo, el lenguaje cambiará una vez más para reflejar esta realidad. Es decir, debemos comprender que tenemos que acostumbrarnos a los cambios, definitivamente. Tenemos que estar dispuestos a los cambios. Ya no es posible actuar como en tiempos pasados, que parecía que con los cambios eran más lentos. Entonces tú podías tener cierta conceptualización, ciertos términos, y estos podían durar mucho tiempo, pero de repente ahora ya no. ¿Te das cuenta? Ahora sí, adelante para que puedas comentar. Gracias, Luigi. Sí, es tan importante, Luigi, que mucho de lo que nosotros vamos viviendo, yo pienso, Luigi, que debemos irlo documentando y publicando, a manera de que tengamos ese recopilador y así como ahora tú dices, pues con la IA logramos tener como buenos resúmenes de lo que se trabaja y todo, pues la IA se va a alimentar de procesos, de todo lo que vamos sumando día con día y nos va a permitir poder ir nutriendo con toda esta diversidad y con cada uno de los de las experiencias que va teniendo cada uno de manera individual, porque sí, son experiencias individuales completamente que al final el compartir creo que también permite como ir dando una guía, o ir dando alternativas o ir dando como luces a quienes están buscando algo y no lo encuentran, pero tenemos que ir haciendo esa parte de barrido y esa parte de compartir y hacerlo y hacer la parte vivencial una ruta digna de ser compartida con el afán de sumar a la vida de todos los demás en todo, tanto en la parte científica de comunicación como en la parte vivencial, Luis. Así es. No retrocedamos queriendo reivindicar términos caducos, otras realidades. También eso es lo que yo estaba viendo. Algunas personas intentan rehabilitar términos que antes se utilizaban, ¿no? Pero cuando yo veo cuál es la razón, no le encuentro ningún sentido. Simplemente dicen, porque es bonito, porque él acostumbrado y no le veo nada de malo, así, esas cosas, ¿no? Pero si nosotros nosotros deberíamos aspirar a que haya un lenguaje que sea preciso, que no tenga ambigüedad y que por lo tanto pueda ser aceptado universalmente. Entonces, si en algún país tienen una palabra que es, digamos, buena para ellos, pero en otro país no tiene la misma connotancia. Entonces, por lo tanto, debemos entender, ir hacia un lenguaje gerontológico, ¿no? Universal, ¿no? Entonces, estemos dispuestos a cambiar también. Y estar siempre con esa disposición a cambiar. O sea, ¿por qué tenemos que ser tan conservadores? Que si no, que no, que esto. Entonces, hay gente que parece que no le gustan los cambios, ¿no? Quieren que todo se quede igual, pero no es así, pues. Después, hay que considerar el concepto diferencial de edad cronológica y edad biológica como muy importante para comprender el envejecimiento y sus variedades. En nuestros discursos, evitemos las generalizaciones. No existe un bloque de personas llamado personas mayores, solo personas en distintos tipos, formas, modos de envejecer. Al clasificar o catalogar, ya estamos sembrando discriminación. La generalización es la gran madre de los edadismos. Dos personas nacidas el mismo día y año no están igualmente no están en la misma condición, ¿no? Cada uno tiene su manera de envejecer diferente. Y después, la investigación sobre el envejecimiento está contaminada también por ciertos prejuicios. Está enfocada principalmente en la vulnerabilidad de la persona mayor. Estudiemos entonces estos envejecimientos. Por una vez me acuerdo que algunos médicos también, yo le decía, pero que hay personas que yo veo que
han pasado varios años y están en mejor condición que cuando estaban atrás. Entonces esta persona, este médico me dice, no, esos son casos raros, así me, son casos raros. Pero le digo, si esos casos raros no le damos a lo que él llama casos raros, a mí no me parece que sea un caso raro que una persona pueda mejorar su condición física pasado algunos años más, no lo creo. Porque si la persona ha cambiado hábitos y está haciendo algo que lo está haciendo que mejore su condición, su salud, caramba, yo no digo, no sé, ¿qué tiene de especial? Yo lo que sí. Y, y, y finalmente, existe un conservadurismo mental que a veces nubla la visión. ¿Consideras edadista luchar contra los efectos del envejecimiento, ya que debemos aceptar la irreversibilidad del envejecer? Algunas personas eh, incluso han creado una teoría del envejecimiento a saltos. No me acuerdo si tú no sé si has visto eso de asaltos, ¿no? De que a partir de esta edad ya te vas a envejecer más rápido. No sé si te has visto esa. Es una teoría que más de tantas que hay, pero que no le encuentro la solidez, ¿ah? La verdad. Y hasta ahí, para que puedas dar tu comentario. Gracias, Luigi. Sí, mira, me muero y te digo, comparto contigo el hecho de que dejemos de decir persona mayor. El problema está que, de acuerdo, que es mayor, mayor es después de 18 años, pero eh, nos es más difícil, Luigi, como hemos venido quitando el viejo, el adulto mayor, y pues ahora el eliminar, como tú bien dices, el término, el colectivo, de quitarlo como el persona mayor, pues también es un riesgo, Luigi, de que terminemos como anulando un proceso que, claro, no tiene edad, no tiene tiempo, no tiene los espacios que nosotros nos damos cuenta que no podemos definir, pero pues tenemos también que manejar un término que nos permita tener un referente, Luis. Entonces, esa parte, tú lo piensas, tú eres muy evolucionado, tú lo piensas ver más allá del evidente, pero sí es una situación que muchos todavía no podemos, pues tal vez aceptar o conceptualizar o tener, ¿verdad? Entonces ahí te diría yo que está bien madurarlo, pero me da miedo, no sé, un temor funcional, un temor de vida que no sabría decirte en este momento cómo definírtelo yo, Luis. La fuerza de la costumbre es mucho más fuerte de lo que pensamos. Realmente, para mí no hay argumentos para reivindicar, digo yo, términos caducos. O sea, a veces se racionaliza esa rebeldía y esa terquedad. Yo lo he visto en vi un artículo de un psicólogo muy conocido, no lo voy a nombrar, pero él, él forzaba las cosas, ¿no? Decía, no, pero ¿por qué no vamos a decir viejo si el término es vejez? Entonces, si el concepto es vejez, hay que decir viejo. Bueno, después otro caso extremo que yo vi, un caso extremo en el cual el ponente repetía 3 palabras para referirse a las personas mayores. ¿Y cuáles eran esas palabras? Viejos, viejas y viejes. Esas eran. Y cada vez que hablaba decía viejos, viejas y viejas. Entonces, la verdad es que es difícil comunicarse también con tantos términos. Bueno, la verdad que felizmente ya no he vuelto a escuchar eso, pero sí al final de la exposición, una señora que estaba ahí, una señora muy seria, muy tranquila, muy sobria, le dijo, discúlpeme, pero nos gustaría que nos digan mejor personas mayores. Dentro de un evento, en el que yo estaba ahí, y la señora ¿no? levantó la mano y dijo, preferiría, por favor, que nos llamen personas mayores. Muy bien.
Y eso ya lo estoy viendo varias veces. Las personas mayores están protestando. Yo veo en los eventos. Ya no les gustan esas cosas ya. Están cambiando. ¿Eh? Mientras otros siguen así con sus... Ahora, por eso comunicar, por eso es un proceso complejo. E intervenir en esta área no es un tema para dejarlo a la ligera. Todo el mundo me dice, comunicar es lo más fácil, ¿no? Agarras, pones, escribes algo y lo disparas, ¿no? Una cosa así. No es así. Tienes que tener los conceptos, tienes que tener eh, la elección, de la manera como te expresas, la precisión del lenguaje. Hay muchas cosas, muchos detalles, ¿no? Entonces, entonces intervenir en esta área no es un tema para dejarlo a la ligera, sino si no nos hemos... Ahora voy a decir una cosa. Bueno, acá en Perú, paporreta le dicen a aquello que se repite constantemente, ¿no? No sé si usted, si en Guatemala lo dirán así también, pero es un término coloquial. Entonces, de que tú vas a repetir, ¿no? Cierta palabrita o cierta frasecita, ¿no? Que ya se hace conocida, y por eso, pero en este caso le he puesto paparreta académica. ¿Por qué? Porque esto está siendo impulsado desde la academia, es decir, los términos coloquiales, ¿ya? Están siendo, eh, están siendo digamos, promovidos por universidades, institutos. Imagínate, eso está pasando, eso está ocurriendo. Y comenzamos a actualizarnos con un estudio de observación sin prejuicios ni complejos. Eso es lo que tenemos que hacer, comenzar a actualizarnos con un estudio de observación sin prejuicios ni complejos, porque si no, no andamos bien. Sí, Ah, Luis, ese, ah, son muletillas, son frases, son a veces términos, sabes, a mí me preocupa mucho, Luigi, cuando tenemos literatura y sí, literatura en la academia y que está caduca, que no la tenemos vigente y pues como así está la literatura, seguimos enseñando lo mismo y entonces sí creo que es mandatorio el actualizar, el eliminar justo estas muletillas, el eliminar estos términos convencionales o términos convenencieros más que convencionales, porque por conveniencia los dejo ahí para evitarme conflictos, problemas o simplemente para no ajá, dar en realidad todo lo que en algún momento tengo que abarcar. Y pues bueno, son pasos que lo importante ahí sí es que las personas mayores nos están llevando a mover definitivamente, pero que tampoco claro. nosotros podemos hacernos a un lado y no expresar y no vivir en realidad que es un río y es un río donde nunca entramos en la misma agua. Siempre hay Ah, algo distinto, siempre hay algo nuevo y sí. siempre hay algo que tenemos Yo que creo que vivir estamos, nosotros. sí, tenemos que estar nosotros siempre eh, dispuestos a, no solamente a hacer una constante mirada de lo que ocurre a nuestro alrededor y pensar y repensar, definitivamente. Ahora, seamos coherentes. Nuestras palabras pueden expresar muy bien la heterogeneidad del envejecimiento y de repente un cartel nos contradice, ¿no? Porque hemos puesto una imagen que lo hace caer en contradicciones. Por eso digo, el perrito se muerde la cola, eso, eso debemos evitar, ¿no? Que el perrito se muerde la cola, es decir, estás haciendo algo bien, pero lo malogras, ¿no? Entonces, el abandono de la imagen estereotipada de la persona mayor empieza por no generalizar. Pero tú vas a encontrar seguramente varios artículos donde se habla de las personas mayores, eh, dando a entender de que todas las personas mayores están, digamos, unidos al problema que se está planteando ahí. Por ejemplo, a veces son cosas, son productos, son servicios que se le dan a las personas mayores, ¿no? Y estos productos y servicios obviamente no pueden ser para todos, pues. Si estamos con un grupo súper heterogéneo, tenemos que ser más específicos para informar, para dar a conocer. Este producto es adecuado para personas mayores con ciertas características, de lo cual lo necesitan, pero hay otras personas que no lo necesitan. Entonces hay que empezar por no generalizar.
El gerontólogo tiene que pulir su perfil comunicador. Su visión gerontológica debe ser su guía básica. Entonces tiene que estructurar un perfil coherente que se manifieste en todas sus actitudes y emprendimiento. Tener mente abierta, como tú también lo has dicho, estar preparado a los cambios, acostumbrado a la renovación, comprender la nueva dinámica del cambio social, definitivamente. Ese es el gerontólogo para ahora. Dentro de la comunidad, el gerontólogo cumple un fundamental rol promotor en la comunidad, pero también deben intervenir el personal capacitado con visión gerontológica, porque está claro que no todas las personas que trabajan con personas mayores son necesariamente profesionales, ¿no es cierto? También hay personal técnico, hay asistencial y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están vinculadas dentro de esto. Entonces, pero el gerontólogo o la persona formada en gerontología tiene que tener una visión integradora, ¿no? De ese grupo, justamente. Entonces, vamos a ver ahora, como lo que ya llamo acá, promotores gerontológicos, que yo sé que eso trabaja con las municipalidades a veces, pero tienen que estar bien capacitados. Ojo, tienen que estar bien capacitados. Y finalmente los comunicadores en general, que son muy pocos los que realmente abordan ese tema con seriedad. Muy pocos. O sea, digamos que son muy pocos, pero también hay muy buenos comunicadores sociales que están haciendo buen trabajo, hay que reconocer, pero son pocos. Entonces la academia te dota de conocimientos, pero los conocimientos, para ser reales, deben poder expresarse en acciones y compartirse. El conocimiento, el gerontólogo empoderado es el que ha llegado a manejar las herramientas comunicacionales y comienza a desarrollar criterios, ¿no es cierto? Comienza ya a cuestionar, a pensar y repensar. Ese es el gran cambio. Y el gerontólogo debe manejar la asertividad, ser capaz de comunicar conocimiento y visión en más de una forma adecuada al grupo social con el que trabaja, cuidando mucho de no subestimar también, porque ahí también a veces pensamos que las personas mayores no nos van a entender, y entonces queremos rebajar nuestro nivel a lo más bajo y ahí y hacemos las cosas mal. Entonces la idea, yo pienso que sí deberíamos utilizar el lenguaje correcto, profesional, pero lo que podemos hacer en todo caso, dependiendo del nivel educativo de las personas que están, simplemente se le explica, nada más. Claro, se le explica, se dice, esto significa tal cosa, ya está. Entonces, es cuestión de poder ayudarnos. Ese gerontólogo tiene que hablar con su propia voz, hacerse reconocible, tiene que liderar. Muy bien. Sí, Luigi, sabes, muchas veces pasa, y te lo digo, el profesional de más alto nivel a veces es muy cerrado a compartir su conocimiento por temor a que pues le puedan mover la parte del área laboral o Ujú. quitar a algún cliente o hacerlo. Y yo sí pienso, Luigi, que en la medida que todos compartamos todo lo que sabemos y conocemos, pues esto va a ser cada vez más sencillo, más útil, más seguro. Y justo lo que tú dices, que no importa el nivel en el que todos estemos dando lo mejor que tengamos de conocimiento y lo mejor que tengamos de apreciación, pero sí existe un celo profesional muy, muy grande y nos hace muchas veces manejar y tener grupos segregados, ¿verdad? O sea, nos hace generar federaciones porque no damos esa apertura a todos utilizar o conocer o compartir el mismo nivel de conocimiento, y los que se van a beneficiar al final son las personas mayores, no va a haber nadie con más beneficios, pero sí es importante que todos estemos dispuestos a compartir lo que sabemos sin temor, porque al final todos vamos a tener nuestro espacio para trabajar y no debemos estar con prejuicios, porque creo que hay mucho prejuicio, Luis, y eso nos afecta Sí, mucho a todo nivel y a poder dar un servicio de una manera integral, hacer acciones integradoras y tener una visión holística en lo que hacemos. así es. Bueno, ya estamos en las últimas ya. Eh, Espérate un ratito que me he oído muy atrás.
Sí, creo que este tema es amplio y lo vamos a terminar ya la próxima semana. Sí, porque ya nos quedan pocos minutos. Bueno, el comunicar bien, expresar la realidad del envejecimiento en constante cambio con la evolución de las personas mayores nos lleva a un reto, ¿no? Pone a prueba nuestro profesionalismo. Como profesionales gerontológicos deben revolucionar el pensamiento, inducir a cambios, o sea, en pocas palabras, en contra del conformismo. Hay que investigar, hay que repensar, definitivamente. Y eso me estoy recordando, ahora que ya estamos en los últimos minutos del programa, que esto de repensar la gerontología, ¿no? Como lo hemos dicho en el congreso que se va a realizar a partir del viernes 15 y hasta el domingo 17. Y bueno, va a haber hay mucho entusiasmo de la parte de los participantes, eh, y ya hay muchas personas que se han inscrito y eso me parece muy bien, excelente. Ahora la sala, de repente se llena la sala, no sé. Claro, porque recuerden que la sala de Zoom solo tiene espacio para 100 personas y de los cuales tenemos que reservar los 18 espacios para los ponentes, ¿no? Ahí ya serían 82 nomás, más los dos nuevos integrantes de vanguardia. Entonces ya más o menos van a quedar. Pero lo importante es que esto se va a transmitir en vivo. Entonces, por lo tanto, todas las personas que no puedan acceder a la sala en algún momento, pero en cualquier momento lo pueden hacer, porque hay siempre personas que, un poco difícil que se llene, ¿no? Pero sí recuerdo que el año pasado, el domingo es el que tiene menos cantidad de personas, ¿no? No, hemos visto, sí. Y los sábados son los más concurridos. Los sábados son los que más personas van a estar ahí presentes. Pero por lo pronto ya empezamos el día 8 pasado mañana, nomás estamos con el evento anual de psicología, en la cual van a participar cuatro profesionales de la psicología de distintos países. Karina Monier va a ser de Cuba, Juan Campaña por Perú, por Argentina está Norma Alonso y por México Abigail Sosa. Cuatro destacados profesionales de la psicología que van a estar el día 8. eh, en estos días, ¿no? Ya estamos a 3 días nomás, estamos, ¿no? Sí, y así que, bueno, ahora sí, ya nos despedimos y hasta el próximo programa que es el día sábado. Nos vemos.